Volvemos de la pausa y ya estamos en diálogo con Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del SUTEBA, aquí en el partido de General Pueyrredón. Gustavo, muchas gracias por estar en Trama Educativa. Es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Trama Educativa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, Gustavo, estábamos esperando poder conversar contigo. Creo que la educación, si bien todos los años la educación y los educadores estamos, y me incluyo porque también soy uno, en boca de todo el mundo, creo que este año ha sido mucho más particular con la situación que tuvimos que vivir con dar clases desde nuestras casas y tratar de sostener los vínculos con nuestros estudiantes. ¿Qué evaluación haces de lo que ha sido el desarrollo de las clases en este formato distinto al que nos tuvimos que acostumbrar? Sí, como vos lo decís, el mundo, esta pandemia nos ha traído desafíos, también ha sacado a flote las enormes desigualdades. ¿Se escucha bien? Perfecto, te escuchamos, Gustavo, sí. Las enormes desigualdades a nivel mundial, en términos sociales, políticos, económicos, entre los estados, entre las naciones, y en una América Latina y una Argentina, donde estas desigualdades salieron a flote, ¿no? Y en este contexto de pandemia, el sector docente, al igual que otro sector, que es el de la sanidad, ¿no? Los médicos, los enfermeros, que estuvieron en la primera línea de batalla, nosotros acompañando desde un lugar en donde nunca dejamos de dar clases, nunca desde el 16 de diciembre, de 16 de marzo que se declara el aislamiento social, no se ha detenido hasta el día de hoy el dictado de clases, obviamente con otro tipo de forma de trabajo, como vos decías, tanto para los docentes, para nuestros alumnos y nuestras alumnas y toda lo que nosotros llamamos comunidades educativas, ¿no? Es un desafío bastante difícil que hemos venido llevando en el tiempo, pero no exento de dificultades, pero también con acuerdos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso a nivel nacional, estableciendo marcos normativos para el trabajo de la virtualidad, ¿no? Gustavo, mencionabas ahí con acuerdos con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional. Me deja la sensación, quizás me equivoco, que ahora hay por lo menos un diálogo abierto, un diálogo fructífero con el gobierno nacional y provincial, algo que antes no pasaba. ¿Lo evalúan de esa forma? Sí, totalmente. A ver, no te equivocas en el análisis, y no es solamente un análisis que se puede hacer desde un pensamiento, sino una realidad. Durante el gobierno de Vidal, el último encuentro que nosotros, donde llevábamos una carta de denuncia a enormes descuentos salariales que habían hecho y reclamos que no se estaban dando respuesta a los mismos, sobre esto, dirigente del Frente Gremial Docente Bonaerense, frente a la reja de la gobernación, la Casa de Gobierno, cerrada con llave y candado y policías en la puerta, ¿no? Y con la nota entregándosela a un empleado que estaba ahí, porque la gobernadora había cerrado todas las puertas de diálogo. Y bueno, ese fue el anuncio de lo que había sido toda la gobernación del macrismo, de Cambiemos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay otro estado, entendemos, a nivel nacional, provincial, se restituyeron las paritarias a nivel nacional, que fue una de las primeras cosas que eliminó Macri, y en la provincia de Buenos Aires, en términos de presupuesto, por ejemplo, es auspicioso porque se van a aumentar las partidas para el presupuesto 2021, y eso implica una necesidad fundamental que nosotros veníamos denunciando y reclamando, que es el presupuesto sobre la situación de infraestructura escolar, más en un distrito como Mar del Plata. Hay un diálogo diferente, está en funcionamiento las paritarias, los espacios de cogestión, y de hecho los protocolos y los acuerdos paritarios son producto de ese diálogo, ¿no? Gustavo, te hago una pregunta que quizás es más personal / gremial. Digo, qué difícil debe ser también el equilibrio entre el reclamo gremial y un gobierno que quizás tiene que ver mucho más ideológico
básicamente con lo que uno puede llegar a pensar, porque este quizás es un gobierno que piensa en la gente, piensa en las comunidades educativas. Entonces digo, además de esta situación tan conflictiva de la pandemia, ¿cómo hace uno ese equilibrio para ir avanzando, planteando donde uno discrepa, donde hay alguna deuda? Digo, materiales para los docentes durante la pandemia, que tuvieron que poner su computadora, su conectividad, cosas que quedan en el debe, pero sin embargo, sostener ese diálogo. ¿Genera alguna incomodidad también para las personas? No, no, no. No, en el caso nuestro no, en el caso del Frente Gremial Docente Bonaerense tampoco. Vos fíjate que el Frente Gremial Docente Bonaerense es una herramienta de unidad de los trabajadores sindicalizados que tiene ya cerca de 15 años de existencia, de vida, que es una herramienta que los docentes se han apropiado en las escuelas, y es a partir de ahí donde se definen, y no todos tenemos la misma postura frente al gobierno nacional y frente al gobierno provincial. Y sin embargo, hemos acordado como Frente Gremial un acuerdo paritario, hemos llevado, reclamado cuando es necesario, un ejemplo concreto. ¿Te acordás? Ya por el 18, cuando se dicta el aislamiento social, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pretende hacer cumplir, a partir de ese 16, la próxima semana posterior, hacernos ir a los docentes a cumplir horarios a las escuelas, ¿no? Si bien que estaban dispensados a la familia de nuestros alumnos, los docentes tenemos que ir. Bueno, eso generó mucho debate, mucha discusión, mucho ruido en las escuelas, en los docentes, en los sindicatos. Nos opusimos rotundamente a esto como SUTEBA y como Frente Gremial, y de hecho el gobierno tuvo que dar marcha atrás, recapacitar sobre esa decisión, y a partir de ahí se empieza un diálogo para empezar a escribir normativas que tengan que ver con la protección de los docentes y también con nuestros alumnos, ¿no? Por eso digo, no es difícil. Nosotros entendemos que el salario de los docentes, los derechos de los trabajadores, las condiciones laborales, siempre tienen que estar primero, es nuestra función y es para lo cual nos han elegido nuestros compañeros para dirigir el sindicato, ¿no? Gustavo, mencionabas el tema paritarias, lo rescataste y creo que todas las comunidades educativas resaltan la vuelta de un diálogo sincero, honesto, creo yo, de paritarias. Hay un acuerdo cerrado en Provincia de Buenos Aires, hablo estrictamente de lo salarial, posterior a la firma de ese último incremento del orden del 15%, la inflación en la Argentina parece que se disparó un poquito. Ya los índices que estaban en torno al 2% han pasado el 3%. ¿Hay lugar para una reapertura y una rediscusión en el mes de diciembre? ¿Cómo lo evalúan? Sí, nosotros el acuerdo en el mes de febrero al que llegamos como Frente Gremial, y previa consulta a los docentes en las escuelas, habíamos acordado una paritaria distinta a la que veníamos teniendo con el gobierno de Vidal. En este sentido, nosotros entendemos, y los números nos han dado la razón, que volver a plantear la cláusula gatillo, como veníamos haciéndolo con el gobierno anterior, es decir, la equiparación con el nivel inflacionario, siempre terminábamos perdiendo o a lo sumo empatando con la inflación del momento, lo que significaba no recuperar salarios. A partir de este año, con este gobierno en la provincia de Buenos Aires, con una fortaleza del Frente Gremial, planteamos una paritaria diferente, en donde habría un acuerdo, dos etapas de negociación, en febrero para llegar a marzo, sin ningún tipo de conflicto, y a mitad del año volver a discutir, evaluando los números macroeconómicos y el impacto de la reducción o no del salario de acuerdo a esos números macroeconómicos. Evidentemente nadie tenía como previsión una pandemia como la que ha afectado no solamente la muerte de 36.000 argentinos, sino que además el desfinanciamiento de la saca del Estado y volver a levantar esas capacidades estatales que se habían achicado con el gobierno anterior. Así que llegamos a un segundo tramo de negociación. Obviamente, a ver, uno planifica en términos de situaciones económicas con determinadas variables, lo que no significa que cuando eso no suceda, inmediatamente se vuelva a discutir, cosa que va a suceder en el mes de diciembre. Ese fue el acuerdo. Logramos un acuerdo salarial anualizado de un 33%. El gobierno está calculando, de hecho ha presentado
en el proyecto 2021 en la provincia de Buenos Aires, un presupuesto anual para el año que viene en torno al 30% de inflación. Si no fuera así, nos vamos a volver a discutir para recuperar lo perdido si que sí sucediera, ¿no? Estamos en comunicación con Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del SUTEBA, aquí en General Pueyrredón. Gustavo, nos referías que allá por el mes de marzo, cuando la provincia de Buenos Aires quiso exigir que el personal docente continúe yendo a las escuelas, pese a haberse dictado el aislamiento social preventivo y obligatorio, como frente gremial se opusieron, eso finalmente no sucedió. Ahora en este momento, y te traigo solamente al partido de General Pueyrredón, se está rediscutiendo la posibilidad de algunas actividades de revinculación y de vuelta presencial a las escuelas. ¿Qué nos podés contar al respecto y cuál es la posición que tiene el sindicato en este sentido? Bueno, en principio decir que la política en la provincia de Buenos Aires, en términos de políticas sociales, la dimensión educativa, creo que ha tenido dos ejes centrales. En primer lugar, la del servicio alimentario escolar, que fue un aporte muy importante. A ver, Vidal se había ido del gobierno con un presupuesto por comedor, por cupo en escuela, por chico, de cercano a un 61, 65 pesos. Bien, la pandemia hizo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires reviera esta situación en términos presupuestarios, pero también en la forma de que las familias pudieran seguir teniendo ese alimento. Por lo tanto se han conformado bolsones con un presupuesto de ser entre 840 y 860 pesos. Eso es lo que se está entregando hoy a las familias, aquellos que en las escuelas desayunaban o almorzaban. Creo que fue una de las primeras medidas. La segunda medida, que tiene que ver por efecto fundamentalmente de lo que fue la pandemia, es la política de los ATR, que es estos acompañantes de las trayectorias de revinculación para aquellos chicos que han perdido, porque también esto hay que decirlo, claramente las desigualdades afloraron acá, ¿no? Así como hubo desigualdades, existen desigualdades todavía, en cuanto no solamente al acceso a la tecnología de los docentes, de nuestros alumnos, sino también en la calidad de acceso a la tecnología, porque no todos tienen la misma calidad de acceso, no es lo mismo que no todos tienen una NEC o una computadora, no todos los docentes. Usted ha hecho un estudio pormenorizado de esta cuestión en el mes de junio, en donde solo el 50% de los docentes cuenta con una computadora propia para trabajar la virtualidad, y esto genera que el Estado tiene que accionar con respecto a esto. Bueno, pero esa política de ATR también creemos está dando resultados en Mar del Plata. Nos han informado desde las jefaturas regionales que tienen contabilizado entre escuelas provinciales y municipales unos 1.100 alumnos que han tenido distinto grado de desvinculación de la escuela. La mayoría en forma alternada y un número menor en forma permanente. Bueno, sobre eso están actuando lo de aquellos que están dentro de este plan ATR. Gustavo, te hago una pregunta quizás más conceptual sobre el rol de la escuela. Uno tiene quizás otro aspiracional para lo que es la escuela pública en Argentina. Sin embargo, nuevamente vemos que tiene que tener un perfil más bien asistencialista. Digo, en esto de tener que ser el garante de la comida en la casa de todas las comunidades de la escuela. ¿Cómo evalúan eso? ¿Ustedes ven que esto lo podemos llegar a revertir? ¿Hay lugar pandemia para eso en Argentina? Yo creo que tiene que ser parte de la agenda pública. A ver, si uno... Creo que hemos tenido la capacidad como movimientos, como movimiento social, como sindicatos, y fundamentalmente como centrales de trabajadores, de poner en la agenda pública de la Argentina no solo la pobreza, no solo los niveles de indigencia, sino también que existen en la Argentina multimillonarios que se han beneficiado en estos últimos, que son los grandes ganadores en este último periodo de políticas como la que vivimos durante el macrismo, ¿bien? Y durante periodos anteriores también, pero que consolidaron su riqueza con esos gobiernos. Bien, el Congreso Nacional dio media sanción al aporte extraordinario de estos multimillonarios que no llegan a ser 10.000 personas físicas,
y que es pero eso ha significado poner en la agenda pública, en el debate, en la mesa de cada una de las familias de la Argentina, que había ricos y que hay multimillonarios. Eso es importante. Creo que el otro desafío es poner la educación pública, el valor de la educación pública. Pero acá yo creo que Soledad Acuña, la ministra de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que nos ha dado una mano en esto. Creo que nos ha dado una mano muy grande, porque así como se ha repudiado absolutamente por todos lados, por todos los medios, sus declaraciones desde las centrales sindicales, desde SUTEBA, la CETERA ha salido repudiando esto, los mismos sindicatos de CABA, en forma individual, en forma personal, una inmensidad, un número importante de docentes y de gente común reivindicando su origen y sus estudios de la escuela pública, en institutos públicos, en universidades públicas. Yo creo que ese es el valor que esta demanda, esta agenda política tiene que transformarse, esta agenda social, este reclamo, tiene que transformarse en una agenda política para el gobierno nacional y el gobierno provincial. Esto es clave. Solamente este dato, ¿no? Nosotros habíamos logrado durante el primer gobierno del kirchnerismo llevar a un 6,5% el Producto Bruto Interno de inversión en educación. Macri se fue con un 4,5%, es decir, se redujo ese presupuesto. No va a haber un cambio en términos de calidad, de garantizar la inclusión educativa y la justicia educativa, si no se mantienen durante todos los gobiernos y largos periodos la educación pública, ¿no? Referiste las palabras de la ministra Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordamos para nuestros oyentes, o por si alguien no lo escuchó, cómo dijo que docentes son aquellos que fracasaron en varias carreras, que estudian de grande, y como en general provienen de sectores humildes, no tienen capital cultural y algo que compartir en las escuelas. Y trato de engancharlo, Gustavo, con paritarias y situación de los docentes, porque quizás lo que se critica es si el docente se capacita o no, poniéndolo como un deber individual del docente y no como una obligación del Estado de brindar esa capacitación que el docente también necesita para su carrera. ¿Hay lugar, hay capacitación? ¿Se dio durante el gobierno de Vidal Macri? ¿Se da ahora en el gobierno Kicillof Fernández? Mira, lo que nosotros hayamos logrado con el gobierno, durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, fue consolidar en el marco de las paritarias, desde la CETERA, pero también desde SADOC, desde la CEA, desde los sindicatos que conformamos la paritaria nacional, consolidar un instituto nacional de capacitación docente, que sea público y garantizado por el Estado, ¿bien? Pero con un nivel superlativo en cuanto a la participación de pedagogos muy nombrados en Argentina, y con la participación de las universidades nacionales. Bien, era un adelanto muy, muy importante, que luego el gobierno de Macri lo desfinanció, lo dejó stand-by, podríamos decir, y empezaron a aparecer esas capacitaciones que históricamente estuvieron, y que eran las capacitaciones dadas por institutos privados, por ONGs o fundaciones, en donde el docente en forma individual, particular, pagaba sin una matrícula, pagaba unas cuotas, y a partir de ahí iba teniendo un determinado título para después poderlo sumar a su carrera docente. Esto es lo que el Estado Nacional y Provincial tiene que volver a poner en marcha, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, e inclusive un instituto provincial. Y tiene que terminarse con este negociado de ONGs y fundaciones que lo único que buscan es mercantilizar la educación, y aún profundizando más la desigualdad en ese sentido, ¿no? Gustavo, ya que trajimos también las palabras de la ministra Acuña, quiero traer también las del ex ministro Alejandro Finocchiaro, que respecto de CETERA dijo que fue como un coronavirus en cuotas. No, terrible, terrible. A ver, uno, por suerte, no pierde, yo creo que estoy convencido de esto, ¿no? Que uno, por suerte, no ha perdido la capacidad de indignación y de sorpresa ante estas cosas, pero después de eso tiene que venir el análisis. Evidentemente, Finocchiaro y Soledad Acuña están respondiendo en términos políticos, partidarios, hacia un determinado electorado,
que es cierto que le responden, ¿bien? Que ellos que son los negacionistas de la pandemia, aquellos que, bueno, descreen, están convencidos de que la educación pública no sirve y que hay que reformarla y que la educación pública en última instancia tiene que ser para los pobres. Nosotros que la historia del pueblo argentino tiene un capital cultural, un capital social muy importante construido en muchísimos años, en donde el justicia social viene emparentado con el de justicia educativa. Ese creo que creemos que estamos convencidos que ese es el camino que hay que recorrer, ¿no? Gustavo, te traigo de nuevo a la cuestión local. Decías que las escuelas estuvieron cerradas, pero las clases se siguieron dictando y hubo un proceso de continuidad pedagógica. Ahora, en este tiempo en que en las escuelas no estuvieron los estudiantes, no estuvieron los docentes, los directivos, se avanzó en la cuestión obras porque creo que es una de las problemáticas centrales en la provincia de Buenos Aires, pero en el Partido de General Pueyrredón en particular, y recordemos que se había lanzado a principio de este año el programa Escuelas a la Obra, que en Mar del Plata en particular llegó un poquito más tarde por alguna decisión del intendente municipal. ¿Cómo está? Si hoy tenemos que volver a las escuelas, ¿están en condiciones o al menos hubo un avance respecto de lo que fue diciembre del año pasado a diciembre de este año? Que acá hay que hacer dos consideraciones, ¿bien? Que es claramente como vos lo estás señalando. Por un lado, la heterogeneidad que existe en toda la provincia de Buenos Aires entre lo que son las escuelas del AMBA más Mar del Plata, es decir, todo lo que es el conurbano bonaerense y el AMBA más Mar del Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires. Son dos territorios, espacios absolutamente diferentes. Y fíjate que estoy poniendo a Mar del Plata, que es una localidad del interior, junto con el conurbano. ¿Bien? La situación de Mar del Plata en términos de infraestructura se asemeja a la de Moreno. Nosotros no tuvimos ese lamentable hecho que sucedió en la localidad de Moreno, no lo tuvimos de casualidad. Podríamos haber sido Moreno, lamentablemente. Y no sé si hoy estamos librados de eso. Por lo tanto, estamos diciendo que tiene que haber una articulación y una inversión presupuestaria muy grande desde la provincia de Buenos Aires y el municipio en forma articulada. El municipio de General Pueyrredón, y dejar de lado, en el caso del intendente, como vos decías, que retrasando la firma de un convenio para reparar algunas escuelas como forma de especulación. Entonces, comentar lo siguiente. Hay cambios, así como decimos que hay cambios en el gobierno en términos del diálogo y la discusión y el debate con los trabajadores, hay cambios en el funcionamiento del Estado que entendemos que van a servir, esperemos que sirvan, obviamente. Nosotros obviamente seguimos presionando. Hasta hace poco hemos tenido reuniones hasta las 11 de la noche vía Zoom en términos virtuales, por ejemplo, regiones de la quinta sección electoral con Ariel Lambesat, que es el responsable de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Bien, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, cada distrito discutiendo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires las necesidades. Ellos sabemos que están recorriendo el territorio. Y el día de ayer, te doy esta noticia, el día de ayer a la tarde, estuvimos reunidos con Ariel Lambesat, precisamente este funcionario, y con otro funcionario que va a ser cargo, porque la provincia de Buenos Aires ha sido dividida en tres partes, con un responsable de infraestructura en cada uno de esos lugares. En Mar del Plata va a estar asentado uno de ellos, y son los que van a coordinar las obras in situ, ¿bien? Con una cantidad de arquitectos y trabajadores para invertir sobre esta situación de infraestructura. Hoy en Mar del Plata no están dadas las condiciones para aplicar el plan jurisdiccional, que son las condiciones sanitarias y epidemiológicas que se necesitan para una vuelta a la presencialidad. Tiene que haber una inversión del Estado provincial que seguramente la va a haber, pero no lo digo seguramente en términos de deseo, sino porque está dentro del presupuesto planteado por el gobierno provincial. En el año 19, solamente en términos de infraestructura escolar, el año 2019 el gobierno de Vidal invirtió 50 mil millones de pesos. Para el 2020 se inició una inversión mayor de 55 mil millones de pesos,
y para el año 2021 se calcula unos 82.000 millones de pesos destinados exclusivamente para el término de infraestructura escolar. La situación es esta en Mar del Plata. Nosotros seguimos presionando, pero bueno, están las mesas de diálogo también acá en la localidad, el Comité Mixto de Educación y la UEGD, donde se definen las intervenciones de infraestructura, está funcionando plenamente y está convocatoria permanente. Gustavo, dijiste que en Mar del Plata no están las condiciones hoy para este plan jurisdiccional de regreso a la escuela en forma presencial. Quiere decir que en Mar del Plata 2021 recién veremos si los chicos pueden volver a las aulas. Nosotros lo que hemos venido hablando con los funcionarios y ayer con la ANBESAT, la ANBESAT fue secretario de Infraestructura de Ferraresi, en Avellaneda, que fue convocado por el gobierno nacional. Y una de las características del gobierno de Ferraresi como intendente fue su trabajo, pese a tener un gobierno provincial de otro color político. Lo que ha caracterizado la gobernación de Ferraresi ha sido su intervención en la infraestructura pública, en las obras públicas, ¿no? Entre ellos las escuelas. Bueno, el funcionario que llevaba a cabo eso, hoy está en la Dirección General de Escuela y es subsecretario de Infraestructura Provincial, es con el que estuvimos reunidos ayer. Ellos plantean que va a haber un plan de inversión fuerte, pero básicamente lo que va a haber una comunicación hacia las comunidades, hacia toda la población, sobre lo que se está trabajando en cada escuela. Durante estos últimos 4 años, y me animaría a decir años posteriores también, se hacían trabajos en las escuelas y no había lo básico y necesario, que era informarle a la comunidad qué obra se estaba haciendo, cuáles montos requería esa obra, cuáles eran los plazos de ejecución y la empresa responsable de esas obras. Esos famosos carteles que existen en cada obra. Bien, eso en la obra pública en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, no se veían hace años. Hay un compromiso de que esto suceda, además de la inversión pública. Pero sí también, como lo que vos estabas diciendo, en Mar del Plata, por ejemplo, yo se lo decía al funcionario, hoy por hoy hay cerca del 80% de las escuelas en Mar del Plata que no tiene garantizada la potabilidad del agua, que no se han presentado los informes, lo venimos denunciando ante el UGD, la Comisión de Salud que corresponde al agua, que está en manos de una funcionaria, de una consejera escolar de Cambiemos, le venimos desde meses pidiéndole y exigiéndole que presenten los informes de potabilidad del agua, que es uno de los grandes problemas y una cuestión que tiene que resolverse para una futura presencialidad, ¿no? Sí, Gustavo, no le será ajeno, hay escuelas, hace unos días el delegado de la escuela 15, si yo mal no recuerdo, para el portal educativo, tramaeducativa.net, nos decía que ahí faltan vidrios, sillas, si llueve el agua está más dentro de la escuela que afuera. ¿Cómo se encargan? A ver, hay un déficit estructural, no son obras menores las que necesitan las escuelas de Mar del Plata. Mira, tenés un panorama muy heterogéneo en el tema de la necesidad del tema de términos de infraestructura. Cuestiones menores que pueden resolverse con una cuadrilla que permanentemente esté atenta a las necesidades. Por ejemplo, un flotante de un baño se rompe y no hay quien lo cambie. No, si no tenés un personal de mantenimiento, si no tenés un personal auxiliar que haga la gauchada de trabajar sobre eso, ese flotante pierde, y así y se van naturalizando los funcionarios, lamentablemente, a pesar del reclamo permanente que hacen los directivos, y se terminan naturalizando hasta que llega un punto en que lo que era pequeño se hace muy grande y termina siendo estructural, como vos decís. Pero hay todas estas situaciones que nosotros veníamos planteando, por eso el relevamiento, que vos decías, seguramente te referís al delegado nuestro, Mario Tarrés, en la secundaria 15, es una escuela relativamente nueva, es una escuela muy linda, muy amplia para trabajar, pero que ha sufrido cuestiones de vandalismo que no se han resuelto, muchas veces se le ha robado la bomba de agua, por ejemplo. Y otras cuestiones que tienen que resolverse, pero también las cuestiones de grande infraestructura, ¿no? Gustavo, apelando a tu brevedad, porque ya se nos va terminando el tiempo del programa, en el Partido General Pueyrredón se reunió por primera vez la Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo, estuviste, si mal no recuerdo, ahí presente.
preguntarte a ver qué expectativa se abre con el funcionamiento de esta comisión, y en esta última semana, intendentes de Juntos por el Cambio se reunieron y lo que están pidiendo es que ese fondo pase a depender directamente del municipio, del Ejecutivo Municipal. ¿Qué reflexión tenés al respecto? No, muy cortito. A ver, Montenegro ha recibido, esta comisión que se conformó es producto de una lucha que nosotros veníamos llevando. Logramos conseguir en el año 2014 una ordenanza donde se creaba esta comisión. Vos fíjate, estoy hablando del 2014 hasta ahora, recién ahora se va a conformar. Hay una voluntad muy fuerte de la presidenta de la Comisión de Educación, Verónica Lagos, en la conformación de esto. Ha tenido el acompañamiento de algunos sectores políticos, se ha conformado. El intendente Montenegro está recibiendo desde el principio de año hasta la fecha 319 millones de pesos, y se calcula que va a recibir a final de diciembre 400 millones de pesos. El presupuesto 2021 vuelve a ratificar en la provincia de Buenos Aires que el 50% del Fondo de Financiamiento Educativo tiene que ir para infraestructura escolar en los municipios del conurbano y el 40% en los municipios del interior. Por lo tanto, un 60% que se quede tranquilo Montenegro, que podría estar dentro de las expectativas que está reclamando con sus intendentes del mismo color político. Pero ese 40% tiene que ser destinadas a las escuelas que lo necesitan. Porque es necesario volver a plantear claramente que los docentes y fundamentalmente nuestros alumnos y las comunidades educativas no conocen de jurisdicciones. No podemos seguir hablando en este tiempo, en estas alturas de los tiempos, de jurisdicción municipal separada de jurisdicción provincial. Los sueldos de los docentes municipales, y lo hablo como un docente municipal, porque soy docente municipal y provincial, porque además estoy dando clases, ¿sí? Y conozco el tema muy, muy de cerca. Nuestro sueldo lo paga la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Los recursos de mantenimiento, por lo tanto, que está recibiendo el intendente Montenegro, tiene que ser destinado para estas dos jurisdicciones, tanto para las municipales como para las provinciales. Ahora, ¿cuáles son las que necesitan mayor urgencia? Las escuelas provinciales. Gustavo, tenés 30 segundos para un mensaje a los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero de General Pueyrredón en particular, que sostuvieron este año esta continuidad en estas condiciones que nadie conocía cómo iban a ser. No, fundamentalmente decirle que estamos profundamente orgullosos de la tarea que hemos venido haciendo. Hay sobrecarga laboral, lo hemos denunciado. Pretendieron instalar que nosotros no estábamos trabajando desde los medios hegemónicos de comunicación. Hemos dado muestra de que hemos no solamente entregado alimentos, no solamente entregado las carpetas para que los chicos trabajen con la continuidad pedagógica, sino también desde la virtualidad hemos hecho todo lo posible, en tanto profesionales, en tanto docentes comprometidos, con la tarea de vincularnos con nuestros alumnos. Pero también yo quisiera rescatar el espacio de ustedes. El espacio de ustedes radial, como muchas otras programas radiales que por suerte han ido creciendo, tomando en sus manos el tema de la educación pública, tomando en sus manos el valor del trabajo docente, tomando en sus manos esto de que hay que cambiar esta realidad para construir verdadera ciudadanía a través de la escuela. Me parece fundamental rescatar el trabajo de los docentes y rescatar en todo este periodo el trabajo de ustedes, y con una profunda mirada hacia adelante de que debemos superar esto, y seguramente lo vamos a hacer, ¿no? Por Trama Educativa pasó Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del SUTEBA, aquí en General Pueyrredón. Gustavo, muchas gracias por este contacto con Trama Educativa. Gracias a vos, Federico. Un saludo a todos los que están trabajando ahí en la radio. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.